Abran su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 16. Hechos 16, hermanos, verso 11. Vamos a leer el verso 11 y el verso 12. Si es tan amable, hermano, cuando consiga esa porción vamos a estar en pie. Y oramos y luego, hermano, ya vamos a meditar el día de hoy en las Escrituras, hermanos. Hechos capítulo 16, verso 11 y verso 12. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Vamos a parar ahí, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Ayúdame a predicar tu palabra, Señor, a ser fiel a ella, ser fiel al llamado que me has hecho, Padre, para exponer las Escrituras y a amar a mis hermanos lo suficiente como para no tener miedo de decirles la verdad en gracia, en amor, y siempre también sabiendo que yo no soy dueño de la verdad, ni infalible, ni mejor que nadie, pero que cuando estoy aquí y cito las Escrituras y las cito en su contexto, es tu voz realmente, Señor, hablando a tus hijos y diciéndoles qué es lo que tú quieres y demandas y esperas de ellos. Así que te ruego, Espíritu Santo, que uses este tiempo para bendecirnos a todos los aquí presentes, que podamos aprender a hacer tu voluntad en todo tiempo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El día de hoy, hermanos, vamos a meditar bajo el tema la llegada del Evangelio a Europa. La llegada del Evangelio a Europa. Seguiremos hablando en el contexto del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. En el tema pasado vimos su inicio y todavía, hermano, hasta el capítulo 18, verso 22, todas las cosas que sigamos hablando serán en ese contexto del segundo viaje misionero de Pablo. Es en Hechos capítulo 18, verso 23, el verso que sigue, que comienza el tercer viaje misionero de Pablo. Pero mientras no lleguemos ahí, todo lo que vamos a estar hablando, hermanos, en estas semanas, todavía estará en el contexto entonces del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Aprendimos, hermano, que este viaje misionero lo inició el apóstol Pablo con el propósito de dar seguimiento a los cristianos que se habían convertido y a las iglesias que se habían plantado en el primer viaje misionero. Y también, obviamente, le predicó a personas nuevas que nunca habían escuchado el Evangelio. Y fue así, hermanos, precisamente en este segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que el Evangelio llegó por primera vez al continente europeo. Pablo ha sido el más grande misionero, hermanos, del siglo I. Eso lo podemos ver, está en las Escrituras y es claro en todo el amor que él tenía por los perdidos y en la obra que él hizo, hermano, de ir en todos estos viajes que emprendió con el propósito de predicar el Evangelio. Pero Pablo no fue el único apóstol misionero del siglo I. La historia dice, no está en la Biblia, pero la historia lo dice, que Judas Tadeo llevó el Evangelio a Irak o Irán. Marcos lo llevó a Alejandría, que es el actual Egipto. Pedro llevó el Evangelio a Bitinia y Capadocia, que es la actual Turquía. Y Tomás, hermano, ¿se acuerda de Tomás? Que dijo, ¿verdad? Yo no voy a creer hasta que no meta mi mano en su costado, mis dedos en sus llagas de sus manos. Bueno, sabemos que el hermano fue un momento de debilidad que tuvo, pero dice la historia que fue un misionero a la India. Y todos estos misioneros que mencioné, hermanos, pagaron con su vida prácticamente el ser misioneros.
Sin embargo, cuando venimos a los tiempos más recientes, 1700 más o menos, la era victoriana como se le conoce a esos años, hay uno que se le conoce como el padre de las misiones modernas, Guillermo Carey, o en inglés William Carey. Y este es conocido como el padre de las misiones modernas. Él inició precisamente un viaje a la India, el lugar a donde había sido misionero Tomás. Y tuvo una situación complicada porque en ese viaje le murió un hijo, se le murió un hijo a este misionero, y su esposa se resintió por esa situación. Y dice, hermano, los que han escrito las biografías, que su esposa nunca lo superó. Y llegó al punto de que cuando murió la mujer, se cree que estaba alejada prácticamente de la vida misionera. Eso habla, hermano, de lo duro que es ser misionero. El apóstol Pablo sufrió muchísimo para poder llevar el evangelio a muchas partes del mundo. Hoy, para que nosotros tengamos el evangelio, hermanos, y tengamos una Biblia en nuestro idioma, y esta comodidad de poder estar hoy aquí escuchando el evangelio en una iglesia, en un país donde hay libertad de culto, libertad religiosa, muchas personas han tenido que pagar un precio y han tenido que sufrir. Yo creo que a veces las generaciones que gozamos de esos privilegios sin haber sufrido para poderlos obtener, a veces como que no los valoramos, a veces como que los tomamos como nada. Pero realmente, hermanos, es una bendición el poder tener una Biblia en nuestro idioma, el que misioneros hayan venido a traer el evangelio aquí a este continente, el que se hayan plantado iglesias, el que tengamos una iglesia, el que tengamos esta bendición de poder estar aquí hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que usted está contento y alegre de estar aquí hoy? ¿Sí, amén? ¿O por dentro no mucho? Bueno, en el pasaje de hoy, hermano, vamos a ver prácticamente la vida de tres personajes. Tres personajes van a ser, hermano, lo que nos van a ocupar en estos versos del 11 al 40. Y una es Lidia, una vendedora de púrpura. Otra es una joven esclava que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y el último personaje es un hombre cuyo oficio era ser carcelero, es decir, custodiar a los presos en la cárcel de Filipos junto con su familia, cómo ellos se convierten. En todos los casos, hermano, lo que vamos a ver el día de hoy es el poder de Dios obrando por medio del evangelio para salvar a las personas, para liberar a aquellos que estaban oprimidos por alguna especie de espíritu malvado y para obrar, hermano, un milagro en la vida de todas estas personas muy, muy impresionante. Vamos a dividir, hermano, todos estos versos del 11 al 40 del capítulo 16 en 3 puntos, ¿ok? El primer punto, vamos a hablar de la primera conversión en Europa. Hechos 16 del 11 al 15. En el segundo punto vamos a hablar, hermanos, de la liberación de una esclava. Hechos 16 del 16 al 24. Y en el último punto vamos a hablar de el carcelero de Filipo que se convierte. Hechos 16 del 25 al 40. Así que los siguientes minutos, hermano, présteme atención y vamos a estar hablando de esto. Vamos a ver entonces el primer punto, hermanos, la primera conversión en Europa. Lea conmigo Hechos 16 del 11 al 15. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, si quiere márquela ahí, que es nuestro primer personaje de hoy, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bueno, así por las buenas cualquiera.
Obviamente ahí quiere decir que la insistencia fue tanta que ellos al ver esa cortesía dijeron, no podemos rechazarla, ¿no? No es que sacó una pistola, o se quedan o se quedan. Ahí lo que quiere decir esa palabra, se vieron obligados ante tanta cortesía y amabilidad a decir, no podemos despreciar tanto amor de parte de esta mujer. Lo primero que vemos, hermano, es esta parte de los primeros versos que leímos, el 11 y el 12, que habla de que zarpan y que llegan a un lugar que se llama Neápolis y de allá Filipo, provincia de Macedonia y una colonia. Y esto está en el contexto, hermano, si usted se recuerda del tema pasado, está en el contexto donde Pablo se había propuesto ir a predicar a Asia y a Bitinia y el Espíritu Santo se los prohibió. Estuvimos discutiendo eso, ¿se acuerdan? Dijimos que no sabemos cómo fue que se lo prohibió, hay algunas teorías por ahí que estuvimos comentando, pero al final dijimos que también sobrenaturalmente el apóstol fue enviado por una visión para ir a Macedonia, es la actual Grecia. Y es Grecia, hermanos, donde estaba entonces Filipo y es el lugar donde nació la primera iglesia cristiana de Europa, que es la iglesia de Filipenses. Cuando usted abre su Biblia ahí en la carta a los Filipenses, esta es la iglesia de la que estamos hablando que nació en Europa, la primera iglesia cristiana, y nació, hermanos, en la casa de esta mujer que fue la primera mujer que se convirtió en Europa. Esta ciudad, hermano, tenía un trasfondo histórico que venía prácticamente desde los tiempos del padre de Alejandro Magno. El padre de Alejandro Magno se llamaba Filipo y él fue el que le puso este nombre a esta ciudad. Esta ciudad, antes de llamarse Filipo, se llamaba Crénides, que significa las fuentes, pero Filipo, el padre de Alejandro Magno, hubo un tiempo en que fortificó esta ciudad como una especie de centro de guerra, ubicó allí a una colonia griega y le dio su nombre. Y fue así como pasó a ser entonces de Crénides a Filipos. La mayor parte de gente que habitaba esta ciudad, hermano, eran griegos. Okay. En su nacionalidad eran griegos, étnicamente eran griegos, pero en sus costumbres eran romanos. Vestían como romanos, hablaban en latín y se gobernaban por el derecho romano. Okay. Las colonias romanas, hermano, estaban más orgullosas muchas veces de su ciudadanía romana que los mismos romanos. Es decir, ellos sacaban pecho al decir somos ciudadanos romanos, aunque no necesariamente estuvieran ubicados geográficamente en Roma. Y este es el contexto histórico más o menos del lugar, el contexto geográfico, político, del lugar donde se planta entonces, hermanos, la primera iglesia. Ahí llegaron los apóstoles, llegaron los misioneros a este lugar, hermano, y estuvieron unos días. Si usted lee el pasaje ahí detenidamente, no fue inmediatamente que en un día de reposo ellos fueron a buscar donde predicar, estuvieron ahí unos días y usted lo lee detenidamente. Y una de las posturas que ya vamos a ver es que no había una sinagoga en Filipos, no había sinagoga. Por eso es que están unos días meditando como diciendo, el Espíritu Santo nos trajo acá, nos dio una visión, pero ¿y ahora qué? Porque la costumbre de Pablo era llegar a un lugar y si en ese lugar había sinagoga, lo primero que hacía Pablo era ir a predicar el evangelio a la sinagoga. Pero ahora están como tratando de ver qué vamos a hacer porque no hay sinagoga. Y es en ese contexto entonces que un día de reposo, unos días después que llegaron a Filipo, dice lo siguiente, un día de reposo, salimos junto al río donde solía hacerse la oración. Y esta es la otra indicación de que no hay sinagoga, porque, repito, Pablo no tendría que ir a buscar gente a un río para predicarles el evangelio si hubiera una sinagoga. Donde los judíos, hermanos, no tenían sinagoga, tenían ciertas reglas para hacer sus reuniones. Y una de las reglas era que fuera junto a agua y que fuera al aire libre. Entonces muchas veces se reunían cerca de donde hubiera agua, un lago, un río, el mar inclusive, y que estuviera al aire libre. Por eso es que en esta parte, hermano, el apóstol Pablo va al río, porque dice, ahí están reunidos los que se reúnen a orar porque tratan de hacerlo junto al agua. La regla, hermano, de los judíos para tener una sinagoga es que debían haber por lo menos en ese lugar 10 varones que fueran padres de familia para poder constituir una reunión de sinagoga. ¿Okay? Y por eso es que aquí se deduce que no hay sinagoga porque de hecho lo único que hay en la reunión de este río son mujeres. O sea, no hay suficientes varones, no hay más de 10 varones, ni siquiera 10 varones como para
poner una sinagoga o instituir una sinagoga. Repasemos un poco, hermano, de quiénes estamos hablando aquí. ¿De quién estamos hablando? Son 4 misioneros de los que estamos hablando aquí. El primero es Pablo, que salió desde Antioquía con Silas. ¿Se acuerda el conflicto que se separaron con Bernabé en Antioquía? Porque Pablo no quería llevar a Marcos, lo vimos a lujo de detalle la semana pasada, y Pablo tomando a Silas partió. Pero luego aprendimos, hermano, que en Listra se les unió Timoteo. Ya son 3 los misioneros. Y luego en Hechos 16:10 aparece entonces ya el nosotros, Lucas contándose como parte entonces de este equipo misionero. Y tenemos que entonces hasta aquí hay 4 hombres. Estos 4 hombres que van a predicar al río a las mujeres son Pablo, son Silas, son Timoteo y son Lucas. Por cierto, todos muy bien preparados. Pablo, un experto en la ley, un excelente expositor de las escrituras, un rabino religiosamente hablando. Silas, un hombre respetadísimo por los apóstoles en Jerusalén. De hecho, lo habían mandado con la comisión de aquella carta para los gentiles, junto con Pablo y con Bernabé. Timoteo, un joven de buen testimonio en Listra, que todos daban testimonio de él. Y Lucas, un médico, al que después Pablo se refiere como el médico amado. Eran gente, hermano, de pasión por las almas, de buen testimonio, que iban a tener este encuentro con estas mujeres. Dice así, dice la parte que sigue, hablamos a las mujeres. Hablamos a las mujeres. Estas mujeres, hermano, habían ido a esta reunión de oración, pero Dios ya estaba orquestando, Dios ya estaba moviendo sus piezas, y esa reunión no iba a ser una reunión solo de oración. Iba a ser también una reunión de exposición del evangelio. Dios estaba moviendo ya sus piezas para enviarles un predicador. Ese día fueron seguramente, como todos los días de reposo, a una reunión de oración que pensaban no va a pasar de ser una reunión de oración, pero Dios estaba obrando porque Dios tenía un plan. Y estaban en camino entonces los misioneros para ir a predicarles el evangelio a ese lugar, al río. Usted sabe, hermano, que Pablo dejó algunos pasajes en las escrituras, como por ejemplo, la mujer no habla en la congregación y guarde silencio en la congregación. O la mujer ame a su marido y sométase a su marido porque el marido es cabeza de la mujer. Y pasajes como esos, hermano, el movimiento feminista que se ha introducido dentro de las iglesias entiende que Pablo es machista, porque sacan de contexto obviamente lo que Pablo dice al respecto en esos pasajes. Pero aquí podemos ver, hermano, que Pablo a las primeras personas o comunidad que les habla el evangelio en Europa es a las mujeres. Porque nosotros sabemos realmente a la luz de la escritura que Pablo no es machista, que esas acusaciones que hacen contra él son infundadas y que Pablo más bien lo único que hace es ubicar el rol correcto del hombre y de la mujer dentro de la iglesia. Eso es todo. Pero Pablo no menosprecia en ningún momento a las mujeres. Vemos en su ministerio mujeres como Febe, como Evodia, como Síntique, como Priscila, que fueron importantes para Pablo en el ministerio y que Pablo nunca las hizo de menos. Las recomendó, las elogió y les delegó tareas dentro del ministerio, obviamente tareas apropiadas para ellas como mujeres que eran. Entonces vemos, hermano, aquí, podemos usar este argumento para decir, hermano, que Pablo realmente tenía un amor lo suficientemente grande por las mujeres como para no decir, oh, hay puras mujeres aquí, vámonos, a mí no me importan, son mujeres, son menos, valen menos que los varones. Claro que no, les predica el evangelio y la primera que se convierte en Europa es una mujer. Entonces dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Esta mujer, hermano, era una comerciante, dice que era una vendedora de púrpura, que era una especie, hermano, de tinte que se extraía de las glándulas de los moluscos, de los mariscos, si usted quiere, de las raíces de cierta planta, y era un tinte muy costoso. Por eso se decía en la antigüedad, en aquellos tiempos, que solamente la realeza se vestía de esos colores. Los ricos, las personas acomodadas, podían tener fabrics o telas que estuvieran teñidas con este tinte, porque eran caros. Y esto ubica entonces a Lidia, hermano, dentro de una categoría socioeconómica de estar acomodada. De hecho, más adelante vemos que tiene una casa lo suficientemente grande como para iniciar una iglesia, lo suficientemente grande como para albergar a todos estos 4 misioneros que habían llegado a Filipos. Entonces, ubicamos a Lidia, hermanos, como una mujer económicamente acomodada, con una economía estable. Lidia no se preocupaba cada mes por la renta, en ese sentido, estaba tranquila económicamente hablando, ¿no? Pero era una mujer temerosa. Dice que Lidia adoraba a Dios.
Sin ser judía, era una mujer que ya había emprendido su camino hacia la piedad, que se había hartado ya quizás, al igual que Cornelio y que muchos otros gentiles, de la vida idolátrica, del paganismo, y que estaba buscando entonces algo que le diera más sentido realmente a su vida. Y fue así como se acercó entonces al judaísmo, y estaba ya entonces adorando al Dios del judaísmo, al Dios del Antiguo Testamento. Pero, obviamente, hermanos, su fe, su entendimiento teológicamente de la salvación no eran completos. Tanto a Cornelio como al eunuco como a esta mujer Lidia, les hacía falta una fe correcta en el Mesías, una fe correcta en Cristo, que es, hermano, el único que nos puede salvar. Amén, hermanos. Mucha gente se confunde con estos pasajes y dicen, pero si estamos en el judaísmo ya estamos bien, ¿por qué buscar más de Dios? Acuérdese, hermano, que le quiero decir algo, hermano. ¿Quién es el pueblo de Dios actualmente? El pueblo de Dios actualmente es la iglesia, hermano. ¿Ok? Étnicamente hablando, mucha gente dice, el pueblo de Dios es Israel, ¿verdad? Étnicamente hablando, mucha gente dice, el pueblo de Dios es Israel. Eso no es así en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el pueblo de Dios es los que son de Cristo, de la fe de Cristo, que tienen la fe en el Mesías y que han sido justificados por esa fe. Somos nosotros, tanto judíos como gentiles, pero un solo pueblo, los de la fe de Abraham, no dos pueblos. Entonces eso es algo, hermano, que tenemos que nosotros entender. ¿Qué estaba haciendo Lidia? Bueno, Lidia estaba adorando a Dios en esa reunión, pero además cuando llegó Pablo, dice que Lidia estaba oyendo atentamente el sermón del apóstol Pablo. Oía y escuchaba atentamente a lo que Pablo estaba diciendo, y en ese momento el Señor dice que abrió su corazón. Y aquí vemos, hermano, como siempre, una vez más, la soberanía de Dios para salvar. Solamente Dios puede abrir el corazón de una persona que lo ha cerrado a Dios, ¿verdad? De una persona que ha cerrado su corazón a Dios. En este caso, quizás Lidia no es una mujer precisamente que ha cerrado su corazón a Dios, porque es una adoradora y está buscando a Dios. Pero el mismo proceso que Dios usó para salvar a Lidia es el mismo proceso que Dios puede usar con una persona que está hostil contra Dios, que se considera enemiga de Dios. Es Dios el único, hermanos, que puede hacer que un corazón que antes era de piedra hoy pueda ser de carne, y que pueda ser un corazón sensible a Dios, al evangelio y a la fe. ¿Qué sucedió inmediatamente cuando el corazón de Lidia fue abierto? Bueno, se convirtió, nació de nuevo por una fe correcta a Dios. Y eso lo sabemos porque más adelante inmediatamente lo que dice es que Lidia fue bautizada con su familia. Estaban junto a un río. Lo que vino a mi mente mientras preparaba este tema es que Lidia le dijo a Pablo lo que aquel eunuco le dijo a Felipe. Oye, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizada? Dijo Lidia. Y quizás Pablo le contestó a Lidia lo que Felipe le contestó al eunuco. Si bien crees, si tú crees, bien puedes. Y allí automáticamente en el río posiblemente hayan bautizado entonces a Lidia. Sí, ve, hermano, lo maravilloso que es Dios, cuando Él tiene planes de salvación en nuestra vida, hermano. Hermano, no hay regalo más grande para un hombre, para una mujer en esta tierra que la salvación del Señor. Porque está establecido que el hombre muera y después de esto venga un juicio. ¿Y qué te va a poder ayudar en ese juicio? ¿Tu influencia? ¿Tu dinero? ¿Tus casas? ¿Tus carros? ¿Tu posición? ¿Tu inteligencia? Nada de eso te va a poder ayudar. Lo único que te va a poder ayudar es que seamos salvos en Cristo por la fe en Cristo Jesús. Después dice que les rogó que se quedaran en su casa. Les dice, quédense en mi casa, posen en mi casa. Y no solamente abrió su corazón, el Señor abrió su corazón, pero Lidia, cuando su corazón fue abierto, ella comenzó a actuar como una persona que ha sido regenerada y comenzó a actuar con hospitalidad, con generosidad. Una señal de una conversión, hermano, como esta de Lidia, es que inmediatamente hay un cambio en nuestro corazón. No solamente se abre en fe de decir yo creo, sino que también se abre para nuestros hermanos, ¿sí ve? Dios abrió su corazón al evangelio, ¿verdad? Sí, para que ella pudiera ser salva. Y ella inmediatamente abrió su corazón en generosidad, en hospitalidad, en amor por los hermanos, por la iglesia, por los misioneros, por el evangelio. Tenemos que pensar muy bien, hermanos, si muchas veces nosotros estamos lidiando con la generosidad, si la generosidad es algo que a nosotros nos cuesta, si realmente hemos sido convertidos o no. No debería dolernos, hermano, dar apoyo al pobre, dar apoyo al huérfano, a la viuda, al misionero,
a que se siga, hermano, predicando el evangelio en la iglesia, etcétera, si nosotros hemos sido convertidos al Señor. Punto 2, hermanos. La liberación de una esclava. La liberación de una esclava. Hechos 16, 16 al 24. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía, dice ahí, por muchos días. No fue una hora que los anduvo siguiendo. Lo hizo por muchos días. Dice, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dice la primera parte ahí: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. La primera beneficiada en Europa fue una mujer rica, libre y acomodada. Y aquí vamos a ver ahora, hermanos, la segunda beneficiada, una mujer completamente lo opuesto de Lidia, una mujer joven, una mujer pobre, una mujer esclava y para colmo poseída por un espíritu. O sea, hay un contraste entre estas dos mujeres, una mujer de la clase alta y de la clase más alta quizás, económicamente hablando, y una mujer del estrato más bajo de la sociedad en Filipo, hermano. Esto es lo que en el Antiguo Testamento se conoce como una pitonisa, ¿ok? Hay toda una leyenda ahí griega de una serpiente, de un pitón que era una especie como de, que daba augurios o que daba oráculos de adivinación para los reyes y que fueran a la guerra y todo eso, y de ahí se adoptó entonces esto de llamar pitonisas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podríamos decir que la divina de Endor era en sí una pitonisa. De hecho, hay traducciones de la Biblia que ahí en donde habla de la divina de Endor se le llama así, pitonisa. Esta dice, hermano, que daba ganancias a sus amos, es decir, su trabajo era hacer algo así como lo que hoy en día se le llama clarividente. Venían consultantes a esta muchacha con algunas preguntas del futuro y todo eso, y esta mujer por medio de algunos trances entonces podía predecir el futuro de las personas. Y esto dice que le daba mucha ganancia a los amos de esta muchacha. Esta muchacha era una esclava, hermano. Estamos hablando en el contexto de la esclavitud del siglo I, donde ella tenía dueños, pues. Eran dueños legalmente de esta muchacha y la explotaban y la usaban de esa manera, hermano. Cuando las personas venían, los consultantes venían con estas pitonisas o con estos clarividentes, ya en términos modernos, dice que le pagaban mucho dinero, hermano, a sus amos. Muchos dueños de esclavos en el siglo I, hermano, eran personas piadosas, que tenían sus sirvientes y eran personas piadosas. Pero en el caso de estos dueños de esta muchacha, vemos que eran personas, hermano, despiadados y malvados, que no les importaba para nada la desgracia de esta mujer, que simplemente la estaban usando pues para su beneficio personal, para obtener ganancias ellos personalmente. Entonces esta mujer dice que siguiendo a Pablo y a los otros por muchos días decía, fíjese lo que decía: estos son siervos, del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Curiosamente esta mujer decía la verdad. Inclusive parecía que el lenguaje que estaba usando era un lenguaje cristiano, un lenguaje correcto. Estos son siervos de Dios. ¿Eran siervos de Dios? Sí. Que anuncian el camino de la salvación. Ok, también eso era verdad. Ok. Algunas veces, hermano, el diablo dice la verdad, ¿no?
Los falsos maestros también muchas veces dicen la verdad. Esa es la razón por la que tienen éxito. Si siempre dijeran herejías y mentiras, nadie los seguiría. Pero siempre el diablo y sus discípulos mezclan algunas verdades con algunas mentiras para crear confusión. Y eso fue lo que estaba pasando, hermanos, en este caso con esta mujer. Crear confusión. Porque lo vemos en la siguiente parte. Dice, Pablo, cansado de esto, le dijo, te mando en el nombre de Jesús. Al Espíritu le habló, que salgas de ella. ¿Y sabe por qué esto le disgusta a Pablo? Porque esto está confundiendo y distrayendo a los oyentes. Usted se imagina que yo ahorita estuviera aquí predicando y alguien se hubiera ahí parado. Este es un siervo de Dios. Entonces, obviamente, hermano, y que aparte es un endemoniado que está diciendo eso. Entonces, lo que este espíritu, probablemente, hermano, usando a esta mujer, está tratando de hacer es ver que esta mujer era parte del equipo misionero. Como que la gente dijera, o sea, es lo mismo. Entonces, el evangelio que Pablo está predicando junto con esta mujer que está endemoniada y poseída por un espíritu de Pitón, es lo mismo. O sea, están coaludidos en esta obra de predicar el evangelio. Es casi lo mismo. Y eso es, hermano, lo que está disgustando a Pablo, porque lo que el diablo está dando es como una falsa publicidad a los misioneros, con el propósito de confundir a la audiencia y que la audiencia no haga distinción entonces entre lo que es adivinación o lo que es el evangelio. Y entonces Pablo, con la autoridad apostólica, hermano, que él tenía, le dice que salga a ese espíritu y no se puso a hacer lo que típicamente hacen los liberadores hoy día, ¿no? De que muchas veces agarran una Biblia y le dan ciertos bibliazos al poseído, o usted sabe, se llenan de aceite y lo llevan empujado hasta una pared y bueno, ya la pared lo salva de que no se caiga la persona. O sea, no vemos, hermano, en el Nuevo Testamento ese tipo de actividad, no aparece en el Nuevo Testamento. Eso aparece ya en la iglesia moderna que nace hace unos 100 años atrás, más o menos, el movimiento carismático, en este movimiento de Azusa que le llamaron 1905 en Los Ángeles. Ahí fue que nació todo eso de esas creencias. Realmente en el Nuevo Testamento no encontramos nada de eso, ni ese tipo de manifestación. El Señor Jesús echaba fuera a los demonios con una palabra. Pablo viene aquí, echa fuera a los demonios con una palabra también, porque está investido apostólicamente, hermano, por el Señor, y no se puso a luchar, ¿no? Yo algunas veces, hermano, miré porque estuve ahí, no me da pena, hermano, no me da pena reconocerlo, ¿no? Yo en una ocasión miré, de hecho, una persona que tumbaron a la persona que supuestamente estaba poseído y prácticamente lo montaron así y le pegaban en la cara y hasta se ponían a hablar con el demonio, ¿no? ¿Cómo te llamas? Fulano. ¿Y tú qué apellido tienes? ¿Y de dónde eres? Y que no sé qué. Y entonces, hermano, no vemos nada de eso aquí en el evangelio, hermano. El apóstol Pablo simplemente con autoridad apostólica de verdad, dada directamente por Cristo en revelación, no como los falsos apóstoles de hoy, ¿okay? Que no han tenido un encuentro con Cristo como Pablo lo tuvo, le dice, sal de ella. Y el Espíritu dice que sale ¿cómo? Inmediatamente sale de ella. Pero tengamos mucho cuidado. Estos movimientos, hermano, de la famosa liberación espiritual y que están liberando cristianos muchas veces, escuche bien, o sea que el cristiano está poseído por un demonio y por el Espíritu Santo. Entonces, bien peligroso todo eso, hermano. Lo único que hacen es daño, confusión, que precisamente era lo que estaba tratando de traer este espíritu de Pitón, hermano, en la audiencia. ¿Okay? Y por eso hay gente que dice, ay, nunca seré cristiano feliz y completo y libre de todo hasta que me echen fuera todos los demonios que tengo. Bueno, entonces no eres cristiano. No eres cristiano, porque los cristianos no pueden estar poseídos por demonios. Es una mentira tóxica que hace muchísimo daño en el cristianismo, hermanos. Muy, muy peligroso. Si un día alguien te pregunta, ¿eres cristiano? Tú le dices, sí, soy cristiano nacido de nuevo y te quiere liberar, huye. Huye de esa persona. La persona está mal en su teología y hasta de su mente. Hermano, la gente que se mete mucho a ese mundo de leer libros de guerra espiritual y hacer liberación de cristianos y que ven al demonio hasta en la sopa, en mi experiencia, hermano, no acaban bien. Siempre acaban con ciertos problemitas, hermano. Créame. Muy peligroso. Pero ¿cuál fue la reacción de los amos, hermano? La reacción de los amos de esta mujer fue de enojo, porque dice que salió de la mujer la esperanza de su ganancia. ¿Ok? Acusaron a los misioneros de traer costumbres judías a esta colonia romana, donde no nos es lícito recibir ni hacer esas costumbres de los judíos. Apelaron a un orgullo como patriótico, como hacer dos partidos. Nosotros somos romanos y ellos judíos. Tengamos cuidado con ellos, cerrando entonces la puerta del evangelio a la comunidad.
Astutamente estaban diciendo, rechacen el evangelio que están trayendo estos misioneros. En lugar de alegrarse entonces de que la muchacha estaba bien, hermanos, se habían puesto muy molestos. Dice que la gente les rasgó la ropa, los azotaron, los echaron en la cárcel, en el calabozo de más adentro, y les aseguraron los pies, hermano, en el cepo. Vea, hermano, aquí hay un detalle bien importante. No hay ninguna investigación para ver si la acusación es verdad. La acción, la sentencia es inmediata, ¿sí? ¿Qué hicieron? Liberaron a una muchacha, no hay investigación. A ver, ¿quién es la muchacha? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Por qué pasó? ¿A ti en qué te afecta? No, inmediatamente vino el castigo. La gente lo rodeó, le rasgaron la ropa y le dieron con unas varas, hermano. Suena fácil leerlo, pero era una tremenda paliza. Era una paliza despiadada la que le daban a una persona en esa condición. A la cárcel, no, aquí no está bien, en el calabozo de más adentro de la cárcel, todavía falta, en un cepo. Ahí dice los pies, pero si usted busca en Google una imagen siempre van a aparecer los pies, las manos, los pies y el cuello en un palo. O sea, era un castigo terrible y se cree que así era en realidad, que aquí dice pies, pero incluía manos e incluía cuello, hermano. Y aquí quiero decir un consejo, hermano, para todos nosotros, hermano. Nunca, hermano, demos por sentada la acusación contra una persona sin investigación. Eso no está bien. De hecho, la Biblia dice, contra un anciano no admitáis acusación a menos que haya 2 o 3 testigos que dan fe y legalidad. Y luego hay que investigar esos testigos, que no sea porque tienen algo personal contra el anciano y se han puesto de acuerdo para hacerle daño. Entonces, la iglesia, hermano, tiene que protegerse en esos aspectos. Y aquí vemos a esta gente actuando sin sabiduría, prácticamente por el puro celo romano contra los judíos. O sea, una cosa ya nacionalista en lugar de una cosa racional, de decir, hagamos lo que es correcto. Todo esto fue injusto. La golpiza, el arresto, la tortura, el cepo. ¿Por qué? Porque no habían hecho nada malo. ¿Qué habían hecho? El bien a una pobre mujer. Una mujer que estaba poseída por un espíritu. Eso era todo lo que ellos habían hecho, hermano. Y hasta aquí entonces, hermano, ya llevamos 2 personajes en nuestra historia. Una rica mujer, Lidia, y una pobre mujer, hermano, esclava y poseída por un mal espíritu. Y para cerrar, porque esta historia es la que une todas las historias con la primera historia, el carcelero de Filipos se convierte. El carcelero de Filipos se convierte. Hechos 16, 25 al 40. Hechos 16, 25 al 40. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron.
Hemos visto ya dos historias maravillosas, dos historias de gracia, del poder del evangelio, de la salvación que se encuentra, hermano, en las buenas nuevas. Y esta historia, hermano, es como el clímax de las otras tres, porque es hermosa, hermano. Porque lo que vemos, hermano, aquí es a los misioneros sufriendo las consecuencias de haber hecho el bien, de haber liberado a una muchacha. Esa es la razón, hermano, por la que son puestos presos. ¿Y cómo los encontramos? Primero, a medianoche, cantando himnos. Estaban golpeados, la ropa rasgada, muertos del hambre, hermano, en una situación muy difícil, presos, amarrados en un cepo. Y es que hay algo, hermano, que a un verdadero cristiano nadie le puede quitar, y es el gozo del Señor. Un cristiano que, hermano, está lleno del Espíritu Santo de verdad, nada le puede quitar, hermano, el gozo que el Señor le ha dado. Y es más, aún estando en la cárcel se puede sentir libre. Porque estos hombres, estando presos, hermano, están libres en el Espíritu, alabando al Señor y dando gracias al Señor. Y dice que ¿qué están haciendo los presos? Los presos están oyendo. Los misioneros están cantando, pero los presos están, hermano, escuchando. Es decir, hay un testimonio, aún dentro de la cárcel se está dando un testimonio del evangelio, del gozo que los cristianos tienen. No están en este caso, hermano, los misioneros deprimidos, amargados por su situación, sino que están contentos, llenos de paz y dándole gracias al Señor, aún en medio de esta circunstancia, hermano. Entonces, en medio de esta alabanza, hermano, vino un terremoto que abrió las puertas de la cárcel y las cadenas. Dios intervino en la situación, hermano, de estos hombres, de Pablo y de Silas. Un terremoto teledirigido, podríamos decir, ¿no? Porque los terremotos, por lo general, ¿qué causan? Los terremotos causan caos, ¿sí? Los terremotos, cuando producen derrumbes, entierran a la gente, atrancan las puertas, quitan la vida de las personas. Este terremoto no. Este terremoto, hermanos, liberó a los que estaban presos. Les abrió la puerta. O sea, no generó ningún caos, sino que todo estaba fríamente calculado, hermano, por el Señor, para hacer un bien a estos hombres que estaban en la cárcel. Quedaron todos libres, y cuando el carcelero, hermano, se dio cuenta que los presos estaban libres, se quería matar. Su primera reacción fue sacar su espada y matarse. ¿Por qué? Porque la ley romana decía que los carceleros debían de sufrir pena de muerte si se les escapaban, hermano, los reos. Y esta es la primera reacción que tiene este carcelero. Pero Pablo alcanzó a darse cuenta de lo que este hombre iba a hacer y le gritó diciéndole: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y entonces el hombre, hermano, prende una luz porque está oscuro, medianoche, acuérdese, estamos hablando de medianoche en una cárcel, un terremoto. Prende una luz, se acerca a los misioneros, se postra, no para adorarlos obviamente, pero trae una pregunta que le va a cambiar su vida. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y sabe cuál fue el testimonio, hermano, que llevó a este hombre a buscar la salvación? El testimonio de la vida cristiana que estos misioneros vivían aún estando presos. Nuestra vida, hermano, aunque no es el evangelio, yo estoy de acuerdo, nuestra vida no es el evangelio, nuestro testimonio no es el evangelio es el testimonio de Cristo, nacimiento, ministerio, muerte, resurrección y ascensión al cielo, ese es el evangelio. Pero dice la Biblia, hermano, que nuestras buenas obras sean visibles para que los demás glorifiquen al Señor. Y por medio de eso personas pueden no convertirse, obviamente, porque repito, nuestro testimonio no es el evangelio, pero sí acercarse, hermano. Decía la semana pasada que este año 2023 nos pongamos como metas traer a alguien a Cristo, hermano. Y si eso, hermano, involucra pues traerlos a la iglesia, pues traigámoslos a la iglesia, obviamente, ¿no? Porque la iglesia y Cristo son inseparables, hermano. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo debería de estar resentido con este hombre. Lo ha metido a la cárcel, lo ha metido a la mazmorra de más adentro, lo ha puesto en el cepo. Pero no, Pablo no está resentido, porque Pablo tiene el gozo del Señor. Pablo dice: tú me quitaste la libertad, yo te voy a enseñar lo que es la verdadera libertad. Yo te voy a dar lo que verdaderamente te va a hacer libre. Te voy a presentar a Jesucristo, al cual Él libera es verdaderamente libre. Al día siguiente dice, hermano, dice, mire lo que hizo el carcelero. El carcelero les lavó las heridas y enseguida se bautizó con toda su casa y les dio de comer.
¿ok? Se bautizó y comenzó a hacer lo mismo que Lidia, a dar muestras, a dar fe de su conversión, ¿no? A tratar bien a los hombres que estaban presos, darles de comer, lavarles las heridas que seguramente estaban sangrantes, la sangre quizás ya se había secado y con un pañito caliente les limpió la espalda que les había sido, hermanos, lacerada. A los misioneros, inmediatamente, igual que Lidia, comenzó a dar frutos, hermano, dignos de arrepentimiento, que su fe era realmente sincera, hermano. Se bautizó con toda su casa, todas las personas escucharon el evangelio y tuvieron una conversión. Y entonces es que al día siguiente los alguaciles dijeron: suelta a esos hombres. Y aquí vemos a Pablo hacer algo que cuando tú lo lees y conociendo el carácter de Pablo te parece un poco como raro, porque Pablo se pone a defender sus derechos. Pablo se da una posición como: no, después de ser ciudadanos romanos, de habernos azotado sin investigación, de darnos una sentencia injusta, ahora nos quieren liberar de una forma encubierta, como diciendo: no hicimos nada, que no se dé cuenta al pueblo, cuando públicamente nos habían golpeado. No nos vamos a ir. Abran la puerta, yo no voy a salir hasta que vengan ellos a sacarnos aquí. Y lo que Pablo hace es lo siguiente: lo que Pablo hace, hermanos, es que los magistrados de esa ciudad, que tenían ese alto orgullo romano, vinieran a prestar sus respetos debidos a los misioneros del Señor, pero no para él, sino porque él sabe que él se va a ir, porque le han dicho que se vaya de la ciudad, por eso los están liberando, pero queda una iglesia en la ciudad. Y Pablo quiere decir: ustedes no pueden hacer y deshacer con los cristianos. Muchos cristianos somos romanos y tenemos derechos y no nos pueden atropellar a la hora que ustedes quieran. Entonces lo que Pablo hace es como sentar un precedente de decir: la última vez que nos metimos con los cristianos aquí nos fue mal, los golpeamos y eran ciudadanos romanos. Tengamos mucho cuidado con cómo vamos a tratar a los cristianos aquí en Filipo, porque una iglesia se iba a quedar, obviamente, hermano, una iglesia naciente en la casa de Lidia, y eso obligó a los magistrados que vinieran y le rogaran: por favor, salgan de la ciudad. Vinieron a la casa de Lidia, consolaron a los hermanos y se fueron. Y este último verso une todas las tres historias, ¿verdad? Porque es Lidia la primera convertida, es cuando van a la oración a la casa de Lidia, hermanos, los misioneros que liberan a esta esclava, en una de esas idas a la casa de ella, que liberan a esta esclava, es por esta esclava que caen presos, pero en esa cárcel se convierte este carcelero, hermano, y ahora que son liberados vuelven entonces a Lidia. Y aquí marca entonces las tres clases sociales que la iglesia de Filipo iba a alcanzar en Europa: gente rica como Lidia, gente de la clase más baja como esta esclava, y gente de la clase media como este carcelero que era un servidor público. Y eso fue lo que la iglesia de Filipo pasó haciendo. Y cuando tú lees la iglesia de Filipo en Filipenses, no hay una reprensión contra esta iglesia, porque es una iglesia que cumplió fielmente su misión como iglesia en Europa. Y es una de las iglesias más encomiables de todo el Nuevo Testamento. Que así seamos nosotros. Oremos.